Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Velázquez y en esta unidad, que es la unidad 2, vamos a hablar sobre el modelado de un sistema de información. Ahora hablaremos sobre la obtención de requisitos. El desarrollador tiene que trabajar en conjunto con el cliente para saber qué requisitos debe cubrir dependiendo del área que sea el problema. En esta etapa es cuando se definen los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. También en esta etapa es cuando se definen los actores y los casos de uso. Los actores son aquellas entidades que van a interactuar con el sistema y también abarca los usuarios finales. Los casos de uso se refieren a los posibles escenarios que se dan en la interacción de un actor con el sistema. Para obtener estos requerimientos, como ya se dijo, se tienen que trabajar en conjunto con el cliente y finalmente se pueden dividir en funcionales y no funcionales. Las funcionales tienen que ver con qué servicios tiene que contar el sistema para poder cumplir con las funcionalidades, con lo que debe de llevar. Por ejemplo, el de GPS tiene que ser capaz de obtener las coordenadas y es una función que, aunque no se vea a simple vista, el programa tiene que tenerlo. Los requerimientos no funcionales son restricciones. Estas restricciones también tienen que ver con aspectos como la usabilidad, la fiabilidad, desempeño, compatibilidad. La usabilidad es que el usuario tiene que ser capaz de manejarlo, o sea, no debe ser de difícil manejo. La fiabilidad es que debe ser confiable, es decir, no tiene que presentar fallos o errores tan grandes. El desempeño es la manera en que el programa tiene que responder, es decir, limita un tiempo de respuesta. La compatibilidad son los equipos que pueden soportarlo. Los requerimientos no funcionales se dividen en implementación. Los requisitos no funcionales se dividen en requerimientos de implementación, de interfaz, operativos, empaquetados y legales. Los de implementación se refieren a las librerías, el tipo de lenguaje y las diferentes plataformas de implementación. Los requerimientos de interfaz son restricciones dadas por un sistema externo y tiene que ver, por ejemplo, con la resolución de la pantalla o la forma de distribución. Los requerimientos operativos son restricciones de acuerdo a los actores. Por ejemplo, en un perfil pueden tener cierta capacidad para realizar una acción, pero en otro perfil puede tener una restricción y no puede abarcar la acción del anterior perfil. O sea, las distintas acciones que tienen el sistema pueden ser diferentes y conllevan sus restricciones. Los requerimientos de empaquetado. Esto se refiere a la entrega del sistema. Por ejemplo, las actualizaciones automáticas para evitar una interacción con el usuario final. Los requerimientos legales se refieren a aspectos como la licencia, la certificación y la regulación. Por ejemplo, cuando se instala un programa, tiene que venir toda la información. Se despliega una ventana donde está toda la información y de ahí indica cuáles son los derechos, cuáles son las limitaciones. Una licencia puede ser por uno o varios años o también puede ser de carácter ilimitado. Para modelar se utiliza el modelado UML, con el fin de alcanzar un cierto grado de formalismo y que el cliente y el usuario puedan comprender el sistema. Se divide en funcionales, de objetos y dinámicos. Los funcionales utilizan diagramas de caso de uso para poder describir la funcionalidad desde el punto de vista del usuario. El modelo de objetos utiliza los diagramas de clase para poder mostrar la estructura conforme a los objetos, sus asociaciones y sus atributos. Los modelos dinámicos describen el comportamiento interno del sistema y esto se da a través de diagramas de secuencia y de actividad, y así como también los diagramas de estado.
Existen divisiones en las notaciones de los diagramas UML y unos ejemplos son los diagramas de caso de uso y los diagramas de clases. Los diagramas de caso de uso se encargan de mostrar qué actores participan en algún caso de uso. Los diagramas de clase. Los diagramas de clase se encargan de mostrar la estructura en clases y los atributos, además de las relaciones que tienen con otras clases o con otras subclases. Los diagramas de interacción. Los diagramas de interacción se encargan de describir el comportamiento de los objetos en uno o más casos de uso. Los diagramas de máquina de estado describen los diferentes estados de los que un objeto, en los que pasa un objeto del sistema. Estos estados van cambiando cuando ocurren los eventos. En los diagramas de actividad se muestran las distintas actividades que conlleva algún procedimiento. Esto lo hace sin recurrir a detalles. Los tipos de datos. Tipo de datos se refiere a qué clasificación pertenece. Este se necesita para saber si la operación es válida. Puede ser de tipo int, float o de cadena, entre otros. El tipo abstracto está oculto al sistema. La clase tiene que tener una estructura y un comportamiento. La clase abstracta más bien se refiere a un concepto. El objeto son las entidades del problema. Un evento son los distintos acontecimientos. Por ejemplo, el evento de llamada, que es cuando el objeto realiza una petición y espera una respuesta. El mensaje va dirigido hacia el objeto y es ahí donde se le pide al objeto cumplir con algún método que esté bajo algunos parámetros asociados con el evento que produjo esa petición. El dominio de la aplicación se refiere al ambiente en el que está el sistema. Hay un dominio de cliente y un dominio de usuario. El dominio de cliente se refiere, involucra los aspectos que le interesan al cliente, como el costo de operación. Y en el dominio de usuario se abarca la funcionalidad, entre otros. Un diagrama de caso de uso tiene que tener un nombre. Este nombre debe ser único para que no exista alguna ambigüedad entre los desarrolladores o entre los clientes. Los actores participantes son aquellas entidades que van a interactuar con el sistema. Las condiciones de entrada son para que se dé paso al diagrama de caso de uso, tienen que cumplirse estas condiciones. El flujo de eventos son las distintas actividades que se llevan a cabo dentro del diagrama de caso de uso. Las condiciones de salida son las condiciones que deben satisfacerse después de terminar el diagrama de caso de uso. Los requerimientos de calidad hacen referencia a los requisitos no funcionales. Los tipos de relaciones en un caso de uso. La relación de comunicación es la que establece cómo se comunican los actores con los casos de uso. En los diagramas está representado con una flecha. La inclusión, esta relación añade al flujo de eventos un caso de uso menor dentro de un caso de uso base de la aplicación y está representada por una línea discontinua. La extensión se refiere a que un caso de uso menor se añade a un caso de uso base, pero bajo cierta condición. La herencia, las clases pueden heredar sus métodos y atributos. En los diagramas de uso, los escenarios tienen que tener un nombre, el cual tiene que estar subrayado para hacer referencia de que es una estancia. La participación de actores en las estancias. Estas se refieren a los actores que participan en el escenario. El flujo de eventos se refiere a los sucesos que van ocurriendo dentro del escenario. Finalmente se muestran las fuentes para la realización de esta investigación.